que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fíjese que yo comencé hablando en el Día del Estudiante de que nosotros tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, desde niños, enseñarle una cultura marina. Sí. Porque nosotros somos un país marino. Es más, somos una potencia mundial en materia de trasiego de marítimo, de la comunicación de dos grandes océanos en la cadena de suministro global. Panamá juega un papel fundamental. Fue parte del desarrollo estratégico de los Estados Unidos como una nación con intereses globales, como imperio. Sí. Al hacer en la República de Panamá la primera gran inversión extranjera de los Estados Unidos fue el canal. No solamente la gran inversión, José, sino que no olvidemos el camino de cruces, era al final un canal seco. Traía mercancía de Perú y Bolivia. Siempre ha sido el futuro. La vocación panameña es hacia el mar. Y también no debemos, en el Día del Estudiante, olvidar a Juan Felipe Escobar. Juan Felipe Escobar. Y fíjese... Felipe Juan Escobar. Felipe Juan Escobar, el doctor. Yo recuerdo, lo escuché por radio cuando el juicio de Ramón. Él fue abogado de Guisado. Era un extraordinario jurista. ¿Cómo terminó de ministro de Desarrollo Y Agropecuario? después, bajo la administración del presidente Shari, Roberto fue ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería o Ministerio de Comercio Industrial, no recuerdo ahora mismo, pero él era el ministro. Y personalmente tuvo la Escuela de Agricultura, cuando yo me gradué, en el Instituto Nacional de Agricultura, con el presidente el día de la graduación, y a mí me tocó dar el discurso, porque yo me gradué con el primer puesto, por eso fue que lo di. Y cuando termina, él se me acerca, y con la malicia y el afán de decirme algo, pues, me felicitó, a pesar de que era un discurso contra el presidente. Claro. Y me dice, tú me recuerdas a mis tiempos de joven, que él era así. Sí. Era un hombre de un discurso apasionado, pero inteligente. Era difícil ganarle una conversación. Y me dijo, pásate por mi despacho, porque aparte de la beca quiero conversar contigo. Oh. Así que yo lo conocí a él. Igual que a Briceño, lo conocí ahí en la escuela. Igual que a Chamarín, lo conocí ahí en la escuela. En la escuela fueron... Chamarín vivía en Santiago. Vivía en Santiago, claro. Daba conferencias y pasaba por la escuela. Bien. Es importante que nuestros estudiantes le presten atención a nuestro talento. Nosotros tenemos grandes profesionales. Mira lo que acaba de escribir este ingeniero que aparece en Metro Libre. Que les recomiendo a los muchachos que lo lean. Elemento clave para el formamiento interno marítimo de la República de Panamá. Excelente lo que escribe. Nosotros tenemos gente talentosa en todas las áreas. Es que uno nunca deja de aprender y nunca deja de ser estudiante. Bien, algunas cosas importantes que usted debe saber hoy. La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el presupuesto nacional por un monto de 27 mil millones, voy a redondearlo, 580 mil. Es 579, que incluye 465 millones de ajustes que la Asamblea recomendó, porque la Asamblea simplemente estudia el presupuesto, se hacen las vistas por detrás, ese recorte, después la Asamblea recomienda, pero quien aprueba por Constitución. Esa es una de las cosas que la Constitución del 83 se introdujo. Mantener que la Asamblea no aprobara el presupuesto. No aprobara el Entonces, ¿qué nació producto de eso? Las partidas circuitales. Ese fue el verdadero origen, porque anterior, la Asamblea Legislativa era la que diseñaba el presupuesto. Y los diputados allí peleaban en el debate que se incluyera tal o cual partida para tal cosa. Ahora, después de la reforma del 83, en la Constitución está plasmado que el órgano ejecutivo propone el presupuesto. La Asamblea puede estudiarlo, hacer todo lo que quiera, y si hay alguna modificación, va a la presidencia. Y de hecho, este particular fue a la presidencia la semana pasada, el lunes. Ya hoy va a tercer debate. ¿Qué pasa si la Asamblea no aprueba el presupuesto? Bueno, queda vigente el del año anterior. Y esto le quitó uno de los grandes poderes a la Asamblea Nacional.
todas las asambleas del mundo aprueban el presupuesto. ¿Y eso qué dio origen? A que para mantener esta situación sin mayor problema, entonces se comenzaron a dar partidas a los diputados para el desarrollo local, porque la política siempre es local. Y entonces, en cierta medida, convertimos por mandato constitucional a los diputados en poder local. Claro. Y el diputado es nacional, porque todo lo que haga tiene que ver con la nación entera, no solamente su circuito. Bien, esto hoy tendremos en tercer debate, ya tendríamos un presupuesto de 27.6 millones. No, 27 mil millones. 27 mil. No es lo mismo. 2.7 no es un presupuesto de 1980 y pico. 27.580. 580.000 sería el presupuesto redondeado, porque exactamente es 27.759 con 449.352 dólares. Ese está más cerca de los 30 mil millones que... No, está lejos de los 30.000. Bueno, digo, está más cerca de 27.600. Del 30 que del 27.600. Bien, eso va a pasar hoy en tercer debate, según la información que disponemos. También hay varios temas que están en el tapete. Uno es el Tribunal Electoral. Con la designación del nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo del magistrado Arauz, que este magistrado deberá tomar posesión por allá por el 15 de noviembre de este año. Entre las próximas semanas se vence el plazo del magistrado Arauz y tendremos un nuevo magistrado. Pero además de eso, el tribunal se encuentra frente a la decisión que tomó de suspender la aplicación que hacía más rápida la obtención de firmas. El problema que se ha generado es que esa suspensión se da en medio de un proceso. Sí. Entonces, esto es como en un partido de béisbol, de ahora en adelante, de partir del segundo inning, no se poncha uno con 3 strikes, sino con 4. O sea, tú no puedes en medio del juego, o en medio del proceso, en este caso electoral, cambiar las reglas del juego así. Porque dejas... a alguien se favorece con esto, pero la gente que apostó al modelo es la que pierde, porque hubo inversión. Entonces, este problema genera problemas en el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral también tiene que definir sobre el caso de cambio democrático. Hay una decisión tomada por el Pleno de la Corte, del Pleno del Tribunal Electoral con respecto a cuándo deben ser las elecciones. Sí, y ahora el presidente del Cambio Democrático pretende ignorar esa decisión. Pretende ignorar una decisión que es mandatoria. Y yo he preguntado, ¿y qué pasa ahora con el subsidio electoral? Yo espero que el Tribunal Electoral tome una decisión, que es la única decisión que hay. Hay que implementar lo que ya el Pleno del Tribunal Electoral decidió. Si no, nosotros vamos a entrar a un proceso electoral de harta complejidad. Mire, a tanto tiempo de proceso electoral, las campañas sucias que están en las redes y en la mayoría de los radios, usted escucha cualquier cantidad de cosas que sin probarla. Yo estoy en contra del mal uso de los fondos públicos, pero estoy en contra de la utilización de información para condenar sin pasar por un proceso. Nadie en este país puede pasar por eso, porque lo prohíbe la ley, la Constitución y los derechos humanos. Aquellos que se consideran defensores de los derechos humanos son los que más le endilgan, además son apolíticos, porque ellos no son políticos. Claro que son políticos. No hay nadie más peligroso que un apolítico. Sí, iluminado. Porque yo creo que no hay nadie más peligroso que un iluminado. Y nosotros... ¿Sabe por qué? ¿Usted recuerda en los escritos de Aristóteles cómo definió el hombre? Como un animal político. Un animal político. O sea, la política es la esencia de la vida de todos. Hay política familiar, hay política de ingresos, hay políticas. Ahora, estigmatizar a los partidos políticos y a los dirigentes políticos y respetar al 51% del electorado que está en partidos políticos. ¿Hay políticos corruptos? Sí. ¿Hay empresarios corruptos? Claro que también. Sí. ¿Hay periodistas corruptos? Sí. ¿Hay comentaristas que echan para el bolsillo de lo que piensan ellos? Sí.
Por eso nosotros decidimos informarle para que usted decida. Pero lo que usted debe recordar siempre, que con la misma vara que mires, serás medido. Si no, mire lo que está pasando con el IFARU. Ahora un grupo tiene que decir, no, yo no fui, yo sí fui, y fue Cheche. No, yo lo llamé pero por otra cosa. Entonces, ¿cuál es el medio del problema? Es que sí hay que denunciar eso, pero no hay que convertirse en fiscal ni juez. Entonces, usted ve las condenas. Bueno, hay que llamar a la investigación. El periodismo es la puesta de lo que usted está viendo, más el contradictorio de lo que usted está viendo. No hay una verdad, la verdad siempre es absoluta. No hay dos verdades, porque si hubiera dos verdades sobre el mismo caso, sería contradictorio. Y el periodismo tiene que informar lo que es cierto, más nada. No es el juicio, es la capacidad de llevarle a la gente con honestidad, con sinceridad, con hechos, lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo mal, hay que decirlo, claro que hay que decirlo. Si usted quiere tomar una opinión, sí, pero exprésela como su opinión, la suya. Asuma esa responsabilidad. Entonces, eso es todo, sencillo como eso. Pero además de eso, fíjese en el contexto en que está el mundo y en el contexto como entramos al 23. Nosotros en Panamá vamos a entrar al 23, Fernando, con una economía que termina el año en positivo, va a ser el crecimiento más alto de la región latinoamericana y uno de los más altos del mundo, con la inflación más baja. Con la inflación más baja. Del mundo también. ¿Y por qué nuestra inflación baja? Entre otras cosas, porque nosotros somos exportadores netos de servicios. Servicios del canal, servicios de los puertos. Entonces, la variabilidad en estos sectores es muy baja. Hay, como señala Fernando ayer, el peso más grande de la inflación en Panamá la lleva el costo de los alimentos y el costo de la medicina. Porque acuérdate que al final el petróleo, que es lo que está jalando la inflación en el resto del mundo, está subsidiado acá. Pero en el costo de la medicina no afecta a toda la población en su conjunto, sino particularmente cuando uno se va poniendo más viejo. El costo de la medicina hace más pobre a los jubilados, para que usted sepa. Porque no habiendo medicina, ¿qué tiene que hacer usted? Ya salía a comprar. Y a comprar, ¿a qué? A costo más alto. Entonces, creo que es importante entender estas cosas porque nosotros, Panamá está mejor preparada para el 23 por los logros que la nación ha hecho. No es que lo ha hecho nada más el presidente Cortizo, no. Es la nación ha hecho. En la recuperación económica, en la recuperación parcial del empleo, pero arrastramos un fuerte componente social. Por eso, frente al diálogo, en situaciones complicadas como esta, Panamá no puede darse el lujo de no tener un diálogo sobre estos temas. Porque en el diálogo ganamos todos. En las calles perdemos todos y gana la anarquía. En la ruptura institucional perdemos todos. Todos. En el fortalecimiento de las instituciones ganamos todos. Por eso es que es importante que en el caso del IFARU, por ejemplo, se den las explicaciones correspondientes. Pero también tenemos que saber que para poder entender esto, tenemos que probar que hay un delito. Un delito. Y para probar un delito, tengo que esperar las auditorías correspondientes. Aquí hay casos. Fíjense por qué esto llegó a estos niveles. Nosotros tenemos casos en que la auditoría no encuentra un faltante o un delito de peculado, sin embargo, en la fiscalía recomienda y los jueces aceptan que se comete un delito cuando no hubo tal delito. Eso es lo que está generando. Y los jueces son muy susceptibles a las presiones mediáticas. El juez es el controlador de la legalidad. Y él no puede estar sujeto a lo que diga yo o no diga yo. Usted no ve que pone la noticia como sorda, ciega y muda. ¿Por qué? No es porque nos vea, no. Sí, tiene que mirar. Lo que no puede hacer la justicia es dejarse llevar por la corriente que genera la desinformación.
Porque si no, así todos seremos culpables, no tenemos que probar nada. Claro. Y entonces entramos a la época del linchamiento. Yo le llamo la atención a todos ustedes sobre estas cosas, porque vienen tiempos muy complejos y viene un proceso electoral que avecina una guerra muy parecida a lo que está pasando en Brasil, que termina elecciones esta semana, o lo que pasó en Colombia, o lo que está pasando en Francia, o lo que pasó en Inglaterra. El Brexit fue el claro ejemplo de la mentira llevada a la política y atrapó a Gran Bretaña en una de las crisis más grandes, porque la crisis de Gran Bretaña no vino por este cambio de gobierno, no, vino arrastrado y se complicó con la guerra de Ucrania. Pensemos en todas estas cosas y pensemos en la nación. Sí, leí por ahí alguien que decía que no hay razón para sentirse positivo en Panamá. Muy positivo. Hay miles de razones para sentirse positivo por lo que hemos creado los panameños. Es más, miren lo que está pasando por aquí. Esa ola de migración, ¿usted qué es? Gente buscando esperanza. Sí. Entonces, ¿Dónde están los panameños desesperanzados que se van fuera de aquí? Sí. Es decir, aquí todavía la gente cree que hay un futuro mejor. Creo que a Carles le vi publicado un documento, Carles se llama. Carles. De que no hay razones para sentirse optimistas, solo la gente del gobierno que cobra. Eso es falso. Aquí hay empresarios, mi querido amigo Carles, que están haciendo y están recuperándose en forma acelerada. Hay pequeñas y medianas empresas que han hecho grandes esfuerzos para salir de esto. José, el país. Ayer salió a Nasdaq Celina, un grupo hotelero nacido en Pedací. Ayer salió a bolsa, en la bolsa, no aquí, en la bolsa de Nueva York. Si usted quiere tomar esto, tome una foto del Panamá de los 90, en el área del canal, y el Panamá del 22, y verá la gran diferencia solamente en el desarrollo del transporte marítimo. Haga lo mismo en otras áreas del país. En la avenida Balboa, ¿no? La cinta costera y todo lo que se ha hecho del Claro campo. que hay razones. Hay razones de sobra para ser optimista. Lo que tenemos que tener es razones para saber qué tenemos que cambiar. Y téngale temor a aquellos que quieran cambiar, sí. Refundar la nación. La nación está fundada. A los Robespierre. Aquí lo que hay que es hacer los ajustes estructurales que tengan validez en el tiempo. Exactamente.